Saludos tróspidos, Snorkis. Pues ¿de qué venimos a hablar? Pues vamos con una retro review. Año 1994, se estrenó, creo que si no me equivoco, un 13 de mayo. Y no es que otra, la icónica y película de culto, El Cuervo. Sí, la de Brandon Lee. Así que vamos a hablar de ellas. Y ya sabéis, sorteo, curiosidades y os diré lo que opino de ella después de tanto tiempo. Pero quedaros al final del vídeo, que ya sabéis que tendréis sorteo. ¿Y qué será? ¿Qué será esta vez? ¿Qué será? Es chulo, ¿eh? Es chulo. Así que, dentro vídeo. Pues bienvenidos, Snorkis, a un Snorky vídeo. Ya sabéis, de esa casa que tanto os gusta, llena de maldad y vileza, pero siempre friki, la casa Snorky, donde caben todos y de todo. ¿Y hoy de qué venimos a hablar? Pues vamos a hablar de la película El Cuervo, que ya os digo que este viernes 7 de junio haremos un directo también sobre la película, que me apetece mucho hablar de esta película y todo lo que conlleva esta película. El Cuervo, hay que decir que está basado en el primer cómic de James O'Barr del año 89, llamado también igual El Cuervo. Vale, dirige Alex Proyas. Para mí esta es la gran película de Alex Proyas. Después tiene, para uno es Dark City, para otros Yo Robot o Señales del Futuro, etcétera. Pero para mí la gran película de Alex Proyas es esta, ¿vale? Alex Proyas venía de hacer videoclips, estaba la InTV ahí arriba, y entonces hacía vídeos para Fleetwood Mac y hacía vídeos para Steam y para demás gente. Entonces hizo una película muy independiente en Australia, no sé qué, de los Gremlins en las nubes. Ahora, no la he visto, pero sé más o menos qué es esa. Y le dan este proyecto, vale, protagonizada por Brandon Lee, vale, Brandon Lee, hijo del famoso Bruce Lee, vale, películas que yo recomendaría para ver dentro de su corta carrera, por lo menos dos: Rapid Fire, que está muy bien, y Little Tokyo con Dolph Lundgren. Creo que son dos películas de acción que funcionan bastante bien. ¿A quién tenemos también aquí? Tenemos a Ernie Hudson, que va a ser nuestro Winston de Cazafantasmas, ¿vale? Nuestro Winston de Cazafantasmas. ¿Qué hay que decir de él? Con eso ya está todo dicho. Y después tenemos como malo a Michael Wincott. Michael Wincott además era el típico malo de esta época que aparecía en casi todas las películas de malo. Lo habéis visto en la película de Robin Hood de Kevin Costner, lo habéis visto en la película de los Tres Mosqueteros del año 93, si no me equivoco, la de Charlie Sheen y todos estos, haciendo del cardenal Richelieu, y en un par más de historia. Y hace poco lo habéis visto en la película Nope, ¿vale? Para que veáis en dónde está. Vale, ¿la película de qué va? La película es muy sencilla. Tenemos al personaje de Eric Draven y de Shelley Wester, que la noche de antes de su noche de bodas, del día que se van a casar, entran unos indeseables, matan a Eric y matan a la novia y la violan. ¿Qué pasa? Que un año después revive, sale de la tumba Eric Draven buscando venganza sobre quienes mataron a su novia o futura mujer. Es así la historia. Vale, hay que decir, yo personalmente, visto con el tiempo, os digo una cosa y no me tiréis tomates. Yo cuando la vi, no se me quedó impactada tanto la película. Creo que yo con el paso del tiempo me he ido haciendo más fan de esta película. Eso lo primero. Creo que es una película genial en ese sentido. Es una película muy sencilla en ese sentido y donde alberga una estética que mola mucho, es una estética que mola mucho, de cosas muy heavy, muy puncarras, etcétera. Toda esa estética creo que está muy bien, y además creo que sobre todo la película habla, porque vemos una ciudad totalmente sucia, desgarradora, sin fe, y en todo eso hay un luz de esperanza para el amor,
hacia otras personas, ¿vale? Creo que funciona. Creo que Brandon Lee está genial en esta película. Creo que está mucho mejor en los momentos tranquilos que en los momentos de acción, etcétera. La música es increíble. La música es increíble. Tenemos a grupos como The Cure, tenemos a Rage Against the Machine, tenemos a Pantera, tenemos a Nine Inch Nails, etcétera. O sea, un montón de grupos que funcionan muy bien porque la música es muy importante. Creo que la película en un cierto momento ahonda mucho en la venganza. A ver, es una película de venganza, partiendo de esa base, es una película de venganza, pero es una película de venganza que te atisba en un momento el amor hacia otras personas, en ese sentido. Es una película de 1 hora y 40, 1 hora 42, y además lo bueno que tiene esta película que te embruja en todo lo que es eh, su aurea de suciedad, de las cosas malas que pasan ahí. O sea, no ves a nadie menos el policía de Ernie y la niña, menos esos dos personajes. No ves a nadie que sea limpio, que sea buena persona. O sea, cada uno tiene sus miserias, sus historias, etcétera. Pero creo que es una película muy de su tiempo. Creo que para mí es la película de los 90 de culto por excelencia, y también es una película de culto del todo del siglo XX, ¿vale? Para mí es una película de culto de siglo XX. Creo que esta película con el paso del tiempo ha ganado muchos más seguidores. Ya en su tiempo, bueno, en su tiempo se dijo que esta película era la mejor adaptación de un cómic a la pantalla, ¿vale? Y creo que estoy muy de acuerdo con las críticas en aquel tiempo. Además, la gente gustó, fue a verla, y la crítica también. También hubo gente a verla por todo el morbillo de la muerte de Brandon Lee, que muere en esta película, ¿vale? Muere en esta película. Pero creo que es una película que, si os gusta la música, os va a encantar. El aspecto del Cuervo de Brandon Lee me parece que es brutalísimo, es lo mejor, es un icono pop ya en nuestra mente. Tú ves eso y ya sabes que es el Cuervo, no hace falta que veas nada más. Ves eso y dices, eso es el Cuervo, vale. Ya lo relacionas. Y creo que funciona muy bien la película. Es 1 hora 40. Lo que pasa, yo cuando la vi en su tiempo me pareció, hostia, le mantuve un poco diciendo, uff, demasiada suciedad, demasiado mal rollo, demasiado todo. Pero bueno, pero está bien. Pero después, con el tiempo, a mí me ha encantado y me ha enamorado esta película. Esto va que vas madurando, vas viendo cosas, etcétera, y vas eligiendo también. Pero creo que si hay alguien que no la ha visto y llega a este vídeo, por favor, verla. Os va a gustar. Es otra forma de hacer superhéroes, pero todo a través del amor y de la venganza. Así que eso sería por ahí. Ahora vamos a las curiosidades. Ahora se basa en el cómic de 1989 con el propio nombre, llamado El Cuervo. Idea original de James O'Barr, ¿vale? Que James O'Barr se inspiró en una propia experiencia personal. ¿Cuál fue? En la que a su novia, con la cual se iba a casar, creo que fue un mes antes o una semana antes, un conductor borracho pierde pierde el control del coche y la atropella y la mata, ¿vale? Y la mata. Entonces, pues se quedó así el pobre, todo puesto. Hay que decir también que la vida de James O'Barr es telita, porque estuvo en casas de acogidas, etcétera, entonces no lo tuvo fácil. Y todo ese dolor, esa frustración y ese deseo de venganza, de hacer justicia a la persona que había matado a su novia, la trasladó a este cómic, ¿vale? O sea, que es bastante experiencia personal. Después ha habido un montón de cómics, después ha sido diferente, etcétera, ¿vale? Siguiente punto, o siguiente cosita que os va a interesar. Esta es muy buena, esta no sé si lo sabías. Los productores, en un principio, cuando compraron los derechos,
pensaron en hacer una película musical sobre el cuervo. Y pensaron en que Michael Jackson fuera el protagonista. Pero cuando cogió Michael Jackson de qué iba y tal y cual, dijeron, chicos, esto es una idiotez. ¿Cómo vamos a hacer un musical de esto? Y fue el propio Michael Jackson quien descartó el proyecto, ¿vale? O sea, imaginaos lo que hubiera sido un musical de Michael Jackson del cuerpo. A ver, que hubiera estado bien, porque a mí Michael Jackson me encanta, pero no me cuadra mucho, no me cuadra mucho. Pero bueno, siguiente cosita. Antes de que Brandon Lee fuera el protagonista, se barajaron dos nombres para hacer esta película. Uno era Christian Slater, ¿vale? Y otro era River Phoenix, ¿vale? Hubiera sido, pero al final se lo dieron a Brandon Lee, ¿vale? Brandon Lee lo intentó tanto porque él quería quitarse el rol de actor de películas de artes marciales, ¿vale? Y también quitarse la losa de ser el hijo de Bruce Lee, ¿vale? Tanto es así que consiguió el papel, que además firmó un contrato por $300.000 para hacer esta película y 2 secuelas más, ¿vale? Pero por desgracia no pasó. Siguiente punto. Alex Proyas quería grabar toda la película en blanco y negro, menos los flashbacks de Eric que querían que se fueran en color. El estudio se negó, dijo que no, que en color, etc. Entonces pues utilizó unos colores mono más tirando a oscuros, azules, etcétera, para intentar hacer un blanco y negro, pero porque no le permitieron. Vale, escuchar esta frase. Y escuché un ruido de pronto, como si estuviesen llamando suavemente a mi puerta. Pues esta frase que habéis escuchado de la escena cuando va a la casa de empeños, ¿vale? Esta es una frase sacada literalmente del libro de Edgar Allan Poe llamado El Cuervo, que si no lo habéis leído, por favor, leerlo. Y hablando de la casa de empeños, el propio James O'Barr hace un pequeño cameo en el momento que explota la casa de empeños, que veréis al fondo, que ahora os voy a poner aquí el pequeño vídeo, que es como él se está llevando un televisor o una cosa así. Pues ese es el propio James O'Barr. El personaje de Eddie Hudson es una mezcla de dos personajes del cómic. Por una parte tenemos al sargento Edberg y por otra parte al Capitán Hook. La mezcla de estos dos hicieron el personaje que hace Eddie Hudson en la película. Otra cosita que sabéis y que no sabéis, pero si no yo lo digo aquí para que sabéis. James O'Barr ideó el personaje de Fanboy, sobre todo imaginándose a Iggy Pop, ¿vale? Pues Iggy Pop iba a hacer de Fanboy en esta película, ¿vale? Lo que pasa que por cosas de contrato y de giras las fechas no cuadraban y no pudo hacerlo, pero lo que sí hizo fue después aparecer en la segunda parte. Michael Berryman iba a protagonizar a Skull Cowboy, ¿vale? Que era como una persona que mediaba entre los dos mundos, era como un guía espiritual. Pero por la muerte de Brandon Lee, esas escenas y sus personajes no aparecieron en pantalla. El club donde sale la música y donde salen los grupos cantando y que son grupos reales, ¿vale? Eso también ha aparecido en 2 películas, ¿vale? Ese mismo sitio, esas mismas localizaciones han aparecido en 2 películas. Una es en Las Tortugas Ninja y otra es en la película de Super Mario Bros. ¿Vale? La coreografía de las luchas, etcétera, de cómo estructurar todo este proceso de peleas estuvo coreografiada por Jeff Imada y por el propio Brandon Lee, ¿vale? Se encargaron de coreografiar todas las escenas de acción de la película. Se dice que es una película maldita, entre comillas, porque aquí pasó de todo durante la película. Un trabajador que no estaba muy contento como le estaban tratando en el set de rodaje cogió un coche y lo estrelló contra el departamento de efectos especiales. Después un tío que estaba con una grúa o no sé qué se electrificó. Después un stuntman saltó y se rompió 4 o 5 costillas.
Y después todo eso también otro trabajador se clavó, ¿cómo se llama? Unos destornilladores en la mano así sin saber cómo pasó. O sea, tuvieron cosas. Dicen que es una película maldita por el tema de la muerte de Brandon Lee. Hay que decir que en la muerte de Brandon Lee es la escena donde Fanboy le está esperando en su antiguo apartamento y ese disparo fue el que le hizo. Parece ser que el que tenía que estar a cargo de esto se fue, ¿vale? Y se lo dejó a su segundo. Pero nadie vio que en esa pistola había una bala metida, de verdad. Entonces, cuando cargaron el salva para disparar, disparó el salva, dispararon la salva y eso pegó a la bala de verdad que fue a parar a Brandon Lee. En un primer momento nadie creía que Brandon Lee estaba actuando, etcétera, hasta que se dieron cuenta que es así y falleció y falleció ese mismo día de rodaje. Hay que decir que después se llevaron a juez, etcétera, la propia madre de Brandon Lee montó un juicio, etcétera, para culpar al equipo de rodaje, pero dijo que fue un accidente involuntario, no hubo culpables ni nada. El que quedó muy tocado fue el actor que hizo de Fanboy, que era Michael Massee. Tanto es así que Michael Massee nunca ha visto la película El Cuervo, se negó a verla, etcétera. Vale, hay que decir que mucha gente iba al cine a ver la película El Cuervo también para ver en qué momento habían matado, pero es verdad que después del juicio se borraron esa parte de la película, se borró esa parte de la película para no mostrarla. Entonces nunca ha aparecido en el cine, ni ninguna copia, ni ninguna edición, ni nada, ¿vale? Eso ha desaparecido. Tanto es así que Paramount, que era el que iba a ser el distribuidor a nivel internacional, etcétera, se salió del proyecto, pero gracias a la mujer de Brandon Lee y a su madre, ¿vale? Consiguieron que ese proyecto siguiera para adelante. Lo compró Miramax y añadieron 8 millones y esa película se pudo hacer, ¿vale? Entonces preguntaréis, ¿quién es la persona que se sustituyó a Brandon Lee? Porque faltaban unas pequeñas escenas. Pues fue nuestro amigo Chad Stahelski. Chad Stahelski fue el que dobló en esas escenas. Las tuvieron que hacer en blanco y negro, en blanco y negro, en tonos muy oscuros para que no pareciera que fuera otro. Tanto es así que esta es la primera película, atención, esta es la primera película. Veníamos de Jurassic Park 92, si no me equivoco, 92. Sí, venimos de Jurassic Park y en esta película es la primera película donde por primera vez, con las técnicas de ordenador, etcétera, se cambia la cara del actor que está haciendo por la cara del artista, ¿vale? Y en este caso, porque es la primera vez que se le pone la cara digitalmente de un artista muerto. Y ya para finalizar, os digo, secuelas que ha habido del Cuervo hasta la que se va a estrenar, creo que ahora a finales de agosto, o la han trasladado más para allá porque ya no saben ni cómo hacerlo. 1996 se hace una secuela de esta película que es El Cuervo, Ciudad de Los Ángeles, con Vicent Pérez, ¿vale? Después tenemos en el 2000 se hace una tercera película llamado El Cuervo, Salvación, Conquistadors Dance. Yo esta ya no lo sabía. Y después creo que en el 2005 se hace la cuarta película, se llama El Cuervo 4, Plegaria Maldita, ¿vale? Y el protagonista es Edward Furlong. Edward Furlong, que es el de Terminator. Pues sí, hace esto, ¿vale? Pero es que todavía hay otra cosita más. En el 98 se hace una serie de 22 episodios que duran nada más una temporada que se llama
El Cuervo, escalera hacia el cielo, y está protagonizada por Marc Dacascos. Hay que decir que esta serie sí coge la historia original de la película de 1994, de la que estamos hablando. Después, en 1998, en la Comic Con de San Diego, Rob Zombie anuncia que están en preproducción para hacer una película del Cuervo, que se llama la película, atención, El Cuervo 2037, un nuevo mundo de dioses y monstruos. Se iba a llamar así. Además, se sacaron unos pins especiales para el evento de la Comic Con, con unas calaveras o algo así, etcétera. Vale. La película iba de que un cura así un cura satánico, por decirlo así, mata a una madre y a un hijo. Y ese hijo, 20 años después, resucita para conseguir la venganza. Además, Rob Zombie dijo que iba a mezclar un poco lo que eran cuentos clásicos como Caperucita Roja, como películas suyas que admiraba, como El Doctor Frankenstein. Iba a ser una mezcla así. Pues bueno, eso estuvo ahí, pero se perdió. Y no sabemos qué ha pasado con esa película, pero a mí me hubiera gustado verla, de Rob Zombie, a mí me hubiera gustado ver Un Cuervo. Y llegamos a las chuches. Antes de llegar a las chuches, hay que decir que Divisa ha sacado una edición 4K Blu-ray, ¿vale? Esta está sin presentar, ahora os diré por qué. Es una edición que tiene cosas muy interesantes. Tiene bastante material extra, tiene un material nuevo extra de el diseño, de cómo se hizo el diseño del Cuervo, que es espectacular. Después tienes otro hablando en una entrevista con Brandon Lee, después otro Inside Show donde hicieron el famoso muñeco del Cuervo, ¿vale? Con uno de los productores, tomas falsas, etcétera. Y después una entrevista muy interesante con James O'Barr, en el que habla cómo se produjo la historia, cómo era su vida, etcétera, todo eso, que está bastante interesante. Más o menos entre todo tendréis unas 2 horas y pico, 3 horas, 2 horas y pico, no digo más, 2 horas y pico de esta. Entonces tiene esta edición, ¿vale? Esta edición que además los extras, ¿vale? Tenéis una parte que es un Blu-ray, ¿vale? Un Blu-ray normal y corriente, y después tenéis el 4K, que es donde van los extras. En este 4K, donde van los extras, es funda negra, etcétera, ¿vale? Y entonces, pues, como somos así de espléndidos y Divisa, pues parece que le estamos haciendo a bien, no vamos a sortear una sola edición, sino vamos a sortear 2 ediciones del Cuervo. Pero es que además, y esto ya es Casa Snorky, cada edición, y gracias a Casa Snorky, va a llevar un Funko del Cuervo. Son 2 diferentes, a uno le tocará uno y a otro tocará otro. Entonces, ¿vale? Va a haber 2 ganadores. Uno con esta edición y su Funko, y otro con esta edición y su otro Funko, ¿vale? En ese sentido, o sea, va a haber 2 ganadores. ¿Y cuál? Bases. Las bases son las de siempre, chicos. Las bases son las de siempre. Está suscrito a la Casa Snorky, ¿vale? Por eso os digo que cuando hago el sorteo, no os quitéis del canal, etcétera, porque vamos a hacer sorteos continuamente y están bastante bien. Y lo estamos intentando elegir para que haya un poquito para todos, etcétera. Entonces, vamos a... por eso lo digo, ¿vale? No os quitéis, ¿vale? Pero las condiciones para entrar en este sorteo son las siguientes, ¿vale? Estar suscrito a la Casa Snorky y vivir o residir en España, mejor dicho, en España, en la península ibérica o en las Islas Baleares, ¿vale? 2 condiciones: estar suscrito al canal de la Casa Snorky y, sobre todo, vivir en la península ibérica o en las Islas Baleares, ¿vale? ¿Y cuál es la pregunta? Esta pregunta es más sencillita, ¿vale? Es una pregunta más sencillita. ¿En qué año, atención, en qué año muere la prometida del dibujante James O'Barr, ¿vale?
en la que se basa el cómic y en la que se inspiró para hacer el cómic. ¿En qué año muere? Pregunta sencillita, la escribís en la caja de comentarios y ya está, ¿vale? Y entonces accederéis al sorteo. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer? Pues por lo menos 2 semanas, más o menos. 2 semanas que yo creo que para... A ver, estamos a día 7, el 7, 14, pues bueno, para el 21 más o menos, 7, 14, 14, el 21 de junio se cerrará el sorteo, ¿vale? El 21 de junio se cerrará el sorteo, ¿vale? Y podéis acceder a estos regalos, que va a haber 2 ganadores, ¿vale? Un ganador de esta película, Blu-ray 4K, y otro ganador de esta película, Blu-ray 4K, con sus respectivos Funkos, que ahora os habré puesto la foto y eso, ¿vale? Así que chicos, espero que os guste, espero que eso, intentamos hacer cosas interesantes para vosotros, que os divertáis, etcétera, y que creo que estos vídeos nos vienen bien a nosotros. Divisa, se lo agradecemos un montón, podemos dar cosas para vosotros, que es lo que siempre hemos querido, que seáis partícipe de este canal y que esto funcione. Y como siempre digo, espero que la toxicidad la encontréis ahí fuera, os vayáis de copas con ella, abrazarla y veréis la vida de otra forma. Y como siempre os digo, se os quiere mucho. Ser buenos con malicia. Hasta luego.